Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos ya en vivo en nuestro viernes de charla, en esta ocasión con la licenciada Laura Costa. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Acapulco. Y Laura, ¿tú desde dónde estás? Yo estoy acá en Monterrey, ¿qué tal? Buenas tardes. Laura desde Monterrey. Vamos a dejar que se presente, que nos diga a qué se dedica, quién es ella. ¿Sale, Laura? Adelante. Claro, bueno, yo soy Laura Costa, me dedico al psicoanálisis y a la docencia universitaria en relación a ese tema, a esa área de psicoanálisis. Y en la docencia, pues también me he dedicado a la lectura y el trabajo y las ponencias con estudiantes y fuera de la cátedra también, respecto a temas relacionados a mi área, al psicoanálisis, también a la filosofía, a la educación y a los derechos humanos también recientemente. A partir de que me dedico también a coordinar y editar una página y una red social en Facebook que se llama Cuestionando la Inclusión. Y básicamente esas son mis dos principales áreas en las que estoy trabajando ahora. También colaboro con algunos otros asociaciones, organizaciones de la sociedad civil que trabajan en relación a temas de educación. Por ejemplo, uno de ellos es Grupo TEIDE, que TEIDE significa Trabajando por la Educación Inclusiva y la Defensa de la Educación Especial. Y estoy como invitada colaborando en Yo Cuido México y también en el programa de radio Voces de la Discapacidad. Ok, Laura. ¿Todas estas colaboraciones son a través de redes sociales o cómo has colaborado con estas asociaciones, estas Sí. organizaciones? Sí, ha sido todo a través de redes sociales, a partir de una propuesta que escribo para el gobierno entrante, para la Secretaría de Educación del gobierno entrante, y al mismo tiempo abro esta página que se llama Cuestionando la Inclusión, como pues era una inquietud más personal de abordar por ahí temas que tanto por mi oficio como por mi vida personal se estaban volviendo como para mí muy importantes, de poder tener un espacio para escribir o para comunicar información, ideas que promovieran el respeto de las diferencias y de las condiciones de vida de personas que son socialmente discriminadas por diversos motivos, ya sea por su condición de género, como mujeres, por su condición social, marginación por una condición de pobreza o por ser una población indígena, pero también por personas con discapacidad, que es donde me he orientado un poquito más. Ok, Laura, ¿y por qué nace estas ganas de hacer todo esto? O sea, ¿qué fue lo que te motivó? Mira, yo creo que desde la carrera tenía como estas ganas y siempre estuve muy activa, digamos, en cosas así sociales localmente. En aquel entonces éramos como tres changos ahí tratando de decir algo, de ir a algunas manifestaciones y demás, porque mi generación, yo tengo ya 45 años y mi generación resultó ser como un poco apática, digamos, o mi contexto social en el que vivo y mi generación, apáticos en ese sentido de la participación social, pero pues a mí siempre me movió mucho esto. Y cuando descubro como que las redes sociales eran una plataforma para hacerlo un medio en que podía yo llegar a más personas, eso es lo que me moviliza, pero me movilizó concretamente también pues la situación personal, familiar, que vivo en casa con mi hijo, ¿no? A partir del nacimiento de mi hijo, y en esta cuestión educativa. Empezó por una cuestión de cuestionarnos el respeto a los derechos a la educación de las personas que son marcadamente diferentes o identificadas como diferentes y discriminadas en las escuelas, ¿no? Los chicos, los niños, los adolescentes. Y más adelante, pues empecé me quise sacudir un poquito el tema de la discapacidad, también porque en mi oficio, en mi profesión, pues me toca escuchar muchas historias de vida muy diversas. Y entonces, pues me di cuenta que había una cosa que se compartía en común de esta ausencia de atención y de respeto a las diferencias, y era en parte la ignorancia,
de muchas cuestiones, ¿no? Que tenemos como sociedad, mucha ignorancia y además prejuicios, mitos que tienen que ver también con difundir información, pero además como una postura de muy poco cuestionamiento, de muy poca reflexión alrededor de estas diferencias que, que más que, por ejemplo, la página se llama Cuestionando la Inclusión, porque pensarlo más como algo de donde un grupo le da acceso a otro, donde una persona le da acceso a otra, quise empezar a cuestionar eso, ¿no? La frase que manejo ahí en la página es que si verdaderamente aceptáramos estas diferencias, no tendríamos que hablar de inclusión. A mí la palabra inclusión me causaba así como rechazo, de verdad, y sigo cuestionándola mucho porque implica su contraparte, ¿no? La posibilidad de una exclusión. Para que haya inclusión tiene que haber alguien que me dé acceso a algo. Y eso es contra lo que yo estaría manifestándome, ¿no? Yo apostaría más por una cuestión de respetar y aceptar las diferencias para que lo que existe sea una convivencia social distinta a la que tenemos. Por eso se llama Cuestionando la Inclusión, pero no me pude alejar del término para poder dialogar con otros, porque otros le llaman inclusión, porque otros lo reconocen todavía. Y es una realidad, nos guste o no nos guste, que la inclusión eso implica, que alguien nos dé acceso todavía a pertenecer, a, valga la redundancia, acceder a un servicio, acceder a una atención, a tener un lugar importante y valioso y tomado en cuenta en un contexto social. Como todavía eso existe, como todavía así es y es una realidad, pues hablamos de inclusión, pero ojalá pudiéramos empezar a hablar en otros términos pronto. Esa es la idea. Ok. ¿Con quién trabajas todo esto de lo que nos estás platicando? ¿Con las familias? ¿Con qué sector es con el que trabajas? Prácticamente ahorita son como dos trabajos, o sea, la página es para el público en general, ahí me apoyo, soy básicamente yo y una buena amiga que me ayuda con los gráficos y a elegir algunas publicaciones, pero todo lo que está ahí redactado pues lo hago yo y es como que de mi ronco pecho lo que quiero decirle a quien lo pueda leer, ¿no? Lo quiera leer. Y hago otro trabajo paralelo y sí sigue siendo como cuestionando la inclusión, se me ha identificado como parte del trabajo que hago ahí en activismo social con organizaciones, te digo, no gubernamentales, con personas que se dedican a la defensa de los derechos, sobre todo de las personas con discapacidad, en estos grupos que te comentaba, ¿no? El grupo TEIDE para defender la educación especial y la educación inclusiva, que por cierto ahí hay todo un tema, ¿no? De no separarlas, de no ponerlas como en oposición, sino de comprender cómo una implica la otra. Entonces, mi trabajo ahí es de generar documentos también, revisar información, mucho trabajo también que me ha tocado hacer, afortunadamente, como de promover políticas sociales. Y ahí participo con Margarita, que tú la entrevistaste la semana pasada, en algunas de estas políticas sociales que intentamos promover, como la del coauxiliar de salud, que ella ya te platicó por ahí un poco, y el de un sistema nacional de cuidados, etcétera, etcétera, ¿no? También todo este movimiento de la reciente reforma educativa y las cosas afortunadas y otras no afortunadas que sucedieron a partir de esta reforma y estar como proponiendo acercarnos a las autoridades correspondientes a ir a nivel federal, ir proponiendo algunos cambios a la educación, algunos cambios al sistema de salud. Por ahí ando trabajando un poquito de todo esto. Pero sí, el trabajo fuera de la página es más general en cuanto a condiciones de vida, te digo, de personas que viven discriminación, mujeres, indígenas, migrantes, personas en condición de pobreza, la infancia misma, la discapacidad, como muchas, la diversidad sexual también la abordamos en la página, pero ya mi trabajo digamos, de mover el lápiz para políticas públicas o de hacer propuestas y difundir como en otros medios más específicos, ese es concretamente en el tema de discapacidad, educación especial, necesidades educativas específicas.
Ok, se podría decir que estás en pro de todas las personas que necesiten, ¿no? O sea, que parte de lo que tú dices no sería inclusión porque es un término incorrecto, ¿no? No tendríamos que tener inclusión a menos que exista la otra contraparte. Entonces, se podría decir que tú trabajas con todos estos grupos, con personas indígenas, personas con discapacidad, personas con diferentes orientaciones, e identidades sexuales, pero que también Ajá, tú estás viendo políticas de movilización hacia personas con discapacidad. ¿Podrías decirnos un sí. poquito qué sería entonces la neurodiversidad? ¿Cómo entraríamos en esto? Ujú. Sí, sí. Nada más aclarando, no trabajo directamente con grupos o con personas que se encuentren en todas estas condiciones de vida, sino exclusivamente y sí directamente con otras madres de familia en el tema de la discapacidad, en el tema educativo. Esos son como los dos grandes temas que sí trabajo directamente con otros, que se encontrarían en estas condiciones de ser excluidos o de ser discriminados en diferentes contextos sociales. Y lo más amplio solamente lo trabajo a nivel de información en la página, ¿no? De plantear preguntas, cuestionamientos, difundir alguna información. Dentro de esto, de este tema de la discapacidad, pues ya la parte más personal corresponde aunque hacemos como estos lazos de afinidad entre todos los tipos de discapacidad que existen, ¿no? La discapacidad auditiva, visual, motriz, neuromotora, psicosocial. Dentro de esto, pues la neurodiversidad un concepto que implica la idea de reconocer que los seres humanos tenemos diferencias en base a cómo funciona neurológicamente o neuronalmente nuestro cerebro. Y ahí hay varias posturas también, o sea, en relación a la neurodiversidad. Mi postura muy personal, que es diferente a algunas que he leído por ahí y que respeto, pero no comparto del todo, es que la neurodiversidad para mí tiene más que ver con ese reconocimiento y ese respeto a las diferencias, pero no precisamente que nuestro cerebro sea lo único que explica las diferencias humanas. En eso sí, no estoy tan de acuerdo, ¿no? Hay un montón de variables que explican las diferencias entre los seres humanos y no todas tienen respuesta o explicación a nivel neuronal. Incluso la neurología es una ciencia que los buenos neurólogos lo admiten y lo dicen abiertamente, ¿no? O sea, es un enigma, falta muchísimo por conocer, falta muchísimo por explorar, el cerebro se conoce muy, muy poco, pero pues la neurodiversidad entra para mí en el contexto de vida a través de mi hijo, ¿no? Que él nace con una condición que se le detecta hasta sus casi 4 años, porque en un principio no era fácilmente ubicable, que es lo que se le llama una disfunción integrativa sensorial o también se le puede llamar una desorden del procesamiento sensorial, y al mismo tiempo en sus tratamientos hay otra condición que se le detecta que es la hiperacusia, que es muy común pero muy poco conocida y es una dificultad en filtrar sonidos, digamos, en regular sonidos, porque en el caso de él, puede haber en el caso de otras personas, sobre todo adultos, un daño, pero en el caso de él era una inhabilidad, una inmadurez de las se llaman células ciliadas que están dentro de la cóclea. Entonces, estas células no hacen este filtro y él tenía una respuesta sensorial, digamos, muy intensa a los sonidos, ¿no? Entre esa condición de la hiperacusia y otras condiciones sensoriales que su cuerpo no terminaba de integrar, ¿no? Pues el primer diagnóstico que aparece por ahí, que no resultó no ser, pero estuvo ahí como presente en nuestras vidas un par de años, fue el de autismo. Y poco a poco fueron los médicos descartando, el neuropediatra, ya ves, lo que se requiere para el diagnóstico, fueron descartando que fuera autismo, fuera Asperger, pero el autismo, el Asperger, la disfunción integrativa sensorial, y otras características que él fue mostrando están dentro de la neurodiversidad. Por ejemplo, los problemas de lenguaje se consideran también que participan de una forma distinta en que el cerebro funciona para, por ejemplo,
poder armar un proceso de pensamiento muy diferente al que armamos la mayoría de la gente y bueno, a esto se le llama neurodiversidad, a la posibilidad de que actuemos, pensemos, reaccionemos con marcadas diferencias también por la manera en que nuestro cerebro procesa los impulsos sensoriales o los estímulos sensoriales, la información y el pensamiento, ¿verdad? ¿Qué te digo? Yo no podría reducirlo a eso, no diría la neurodiversidad explica todas nuestras diferencias, nunca, jamás diría eso, me parece reducirlo mucho, pero sí encontré que no se le daba lugar a esas diferencias en las escuelas, por ejemplo, o en lo social. Y la idea de visibilizar la neurodiversidad tiene que ver exclusivamente con el respeto y el reconocimiento que se le puede dar a esa forma distinta de estar en el mundo a través de un procesamiento distinto que tienen las personas y que tienen muchas personas que manifiestan autismo, déficit de atención, dificultades en el lenguaje y en la comunicación. Independientemente de los diagnósticos, los 3 puntos en común de la neurodiversidad, digamos, son, o que se han encontrado, son diferencias muy marcadas, o sea, bueno, la neurodiversidad estaría como en todos nosotros presentes, ¿no? Pero a lo que yo me estoy refiriendo es aquella que marca una diferencia muy, muy notable. No como estas cosas de si a alguien se le facilita más pensar creativamente o a alguien lógicamente o matemáticamente o verbalmente, sino esas diferencias donde alguien realmente lo matemático puede estar como muy desarrollado, ¿no? Ser un área que funciona de cierta forma, y lo verbal no, como es el caso de mi hijo, ¿no? Que para estructurar su lenguaje todavía batalla, afortunadamente ha avanzado mucho en eso, pero todavía le es difícil estructurar lo que va a decir y sin embargo puede su cerebro procesar cuestiones musicales o matemáticas de una forma, o sea, pues muy distinta, ¿no? Hay varios mitos alrededor de la neurodiversidad. Lo que sí se encuentra son, te digo, 3 puntos en común. Dificultades en la comunicación y la socialización, ¿sí? Relacionadas al segundo punto, que son dificultades en el lenguaje y, y comportamientos que suelen ser llamativos porque no estamos habituados socialmente a comportamientos repetitivos, ¿no? Eh, pero esto no están los 3 siempre presentes en todas las personas ni de la misma manera, o sea, cada persona es diferente en ese sentido y es un mito, por ejemplo, también pensar que son genios, ¿no? Esta cosa de la genialidad, entonces, es también un mito, simplemente es una manera distinta pues de ver el mundo, de procesar el mundo, de entenderlo y de interactuar con el mundo. En eso consiste la neurodiversidad. Y sí, es a partir pues de estas cuestiones muy enigmáticas de cómo funciona nuestro cerebro, digamos. Ok. Bueno, no sé si te comenté por ahí que nos están viendo personas de comunidades indígenas. No sé si te lo había dicho, por aquí bueno, manejo un grupo de personas comunidades indígenas y te están haciendo una pregunta aquí vía WhatsApp, porque ellos nos ven a través de WhatsApp. Mucho gusto. Saludos a todos. Te pregunta aquí Sofía Yucalteca que si cómo hiciste tú para saber si tu niño realmente tenía o no tenía autismo, porque su hijo está diagnosticado de esa forma y solamente le han dado ese diagnóstico. Entonces quiere saber a dónde acudiste, con qué médico debe llevarlo. Básicamente la consulta fue con nuestro pediatra primero y afortunadamente tenemos un pediatra, un doctor al que yo quiero mucho y aprecio mucho y que es una persona muy sensible además a la observación de cada niño como alguien diferente, ¿no? En este caso, él nos explicaba que es como un rompecabezas y que más que intentar armarlo, hay que irlo conociendo, hay que ir viendo cuáles son esas piezas. Entonces, el diagnóstico, tengo entendido, lo realiza un pediatra, un neuropediatra, y lo puede participar también en ese diagnóstico, pero como más a nivel descriptivo, un neuropsicólogo o un terapeuta ocupacional,
o un psicomotricista, que son pues profesiones que no son muy comunes en nuestras comunidades, ¿verdad? Pero sí un neuropediatra y un buen pediatra. Yo les diría que busquen un buen pediatra. Perdón por esto del buen pediatra, pero alguien que no busque como ya dar el diagnóstico inmediatamente, que nos tranquilice o que no nos tranquilice, porque también recibir un diagnóstico de autismo siempre tiene como su carga de preocupación, y ahora qué es esto, y cómo se vive y demás, y para dónde nos hacemos, sino más bien tratar de conocer todas las piezas. El pediatra nos mandó con un oftalmólogo pediatra, con un otorrino pediatra, con un neurólogo pediatra. Entonces, poco a poco se fue descartando un diagnóstico y fueron apareciendo estos otros que te comparto. Por ejemplo, el de la hiperacusia, el especialista es un otoneurólogo. Un otoneurólogo. Entonces, es alguien que es un neurólogo, pero que estudia específicamente la conexión entre el oído y el cerebro. Y él nos explicaba que hay muchos diagnósticos equivocados de autismo en niños que lo que tienen es una hiperacusia, y que sí tienen otras digamos, evidencia en su vínculo con los otros, en su funcionamiento en general, de estar fuera del autismo. No sé cómo explicarlo, apenas leer ahí los criterios y las cosas que los médicos manejan, pero sí yo les diría, traten de ver como en lo posible los diferentes y observar a su hijo, porque eso creo que es lo que más nos permite dirigirnos hacia una especialidad u otra, el observar a nuestros hijos. Nosotros, Adrián, mi hijo, era un bebé que sí, en cuanto nos dijeron que había algo auditivo, fácilmente lo reconocimos porque era un bebé que lloraba mucho, por ejemplo, ¿no? Pero ante ciertos sonidos, no, y ante ciertas cuestiones sensoriales, ¿no? Entonces, observar, por ejemplo, a veces la gente de mi área malamente dice, ya el pediatra ya dijo que no tiene nada físico, y no son cosas evidentes, y no son cosas que se presenten a una edad específica o que se puedan detectar siquiera a una edad específica. Y entonces se empieza a identificar a los padres o a las personas que atienden a ese bebé como, de haber un problema ahí seguramente en el vínculo, y que por supuesto también, por eso te digo, yo no podía reducir todo a lo neurológico. Incluso no hay manera de ver en un electroencefalograma ni el autismo, ni el déficit de atención, o sea, no hay manera de observarlo y constatarlo así, son como explicaciones descriptivas, ¿no? Pero más importante que el diagnóstico, yo les diría a las personas que nos están haciendo la pregunta, creo que es de dónde parte esto que observo en alguien, ¿sí? Incluso el autismo mismo, pues hay cuestiones metabólicas también en muchos niños, ¿no? No solamente neurológicas, y hay que ir como teniendo apertura a buscar las posibilidades en nuestros contextos bueno, se llama autismo o se llama de tal o cual forma el diagnóstico, pero este niño en particular o esta persona, ¿cómo manifiesta esto y de dónde viene esto que manifiesta? O sea, no dice por sí mismo gran cosa el puro título, digamos, ¿no? Sino la evaluación de diferentes cosas en el cuerpo, en la interacción con otros, en muchas cosas que se van revisando poco a poco. Ok, ¿me escuchas, Laura? Como que no te escucho. Ay, aquí. Sí, yo sí te escucho. Ya, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí Sofía pide que si le puedes pasar el contacto de tu pediatra. Sí. Yo creo que por ahí, por los comentarios de Facebook, lo dejamos, ¿no? Para que ella lo pueda ver. Yo creo que lo que mencionas, Laura, es muy importante, lo de observar a nuestros bebés, a nuestros niños, para ver qué es lo que está sucediendo. En las comunidades rurales siempre también es importante acercarse a los centros de salud. Ahí va a haber una enfermera, un médico que esté capacitado
que pueda realizar la prueba EDI. La prueba EDI ya lo habíamos platicado en algunas otras charlas, es una prueba de desarrollo infantil que se hace gratuitamente y que sirve para detectar si algo está mal. A lo mejor no sirve para hacer un diagnóstico exacto, pero ya con la ayuda de eso nosotros podemos derivar al pediatra. A veces pasa que hay niños que tienen ese tipo de diagnósticos y se encuentran dentro de comunidades alejadas. Lo que yo podría decirte, Sofía, a la persona que nos hizo la pregunta, es que sí es muy difícil pues estar en la comunidad, yo allá trabajo, y buscar a lo mejor algún especialista o subespecialista como el que menciona Laura, pero hay algo que se llama telemedicina y lo hemos estado Sí, practicando también. con algunas de las pacientitas de allá de la comunidad. Hay muchos doctores que se prestan para realizar ese tipo de cosas. La telemedicina es algo en donde tú contactas a un especialista y a través, así como lo estamos haciendo nosotras, a lo mejor de una cámara o de internet, podemos platicar con ese especialista que a lo mejor está del otro lado del mundo o está en un estado diferente, como es Ciudad de México a lo mejor, y podemos de alguna forma tener un diagnóstico, ¿no? O acercarnos un poquito más. El autismo es una cosa de un espectro amplio. Entonces tendríamos mucho que investigar, tendríamos también que fijarnos en nuestros niños, lo que ellos realizan. En este caso, Laura dice que se dio cuenta su bebé lloraba con algunos sonidos. Entonces, esta es información muy importante que nosotros tenemos que recabar para cuando estemos con nuestro médico, porque la primera persona que está en contacto es obviamente mamá y papá, ¿verdad? Y es información que es súper importante. Bueno, espero que hayamos podido contestar tu pregunta, Sofía Yucalteca. Vamos a revisar nuestro chat aquí en Facebook. Oscar Nava, que es una persona que siempre está en nuestras charlas, está mandando saludos para mí y para Laura Acosta. También nos comenta un poquito sobre la inclusión. Mira, aquí escribió que definitivamente conlleva un rechazo y a no querer aceptar personas con discapacidad. Él nos escribe también que la palabra inclusión sí aplica porque existe un rechazo de la sociedad para personas con discapacidad y que él es papá de una señorita con síndrome de Down, que por lo tanto dice que está a favor de la inclusión, no la exclusión. También Ani Sí. Aguirre Reyes aquí nos comenta que tiene 2 hermanas con síndrome de Down y que la gente y la sociedad siguen haciendo exclusión y lo siguen haciendo bullying y que eso no es por los niños, dice, porque la educación empieza en casa con los padres. Nos manda por ahí saludos, Ani, muchas gracias. Pues creo que tienen mucha razón con estos temas. Nosotras platicábamos acerca de la inclusión, de que a lo mejor no debe de existir, o sea, no deberíamos solicitarla, ¿verdad, Laura? A eso nos referíamos Ujú. con la Sí, palabra, que no deberíamos solicitarla, sino que ya debería ser algo que la sociedad conociera. No tendríamos por qué pedir inclusión. exacto. Sí, esa A es mi eso se refería observación. Laura. Sí, esa es mi Ujú. observación, ese era mi problema con la palabra, pero también como dice Oscar, ¿verdad? En sus comentarios, hay que reconocer que es la realidad, que existe, que sí implica, nuestra realidad social sí implica hablar y solicitar todavía inclusión, ¿verdad? Eso, lo que se cuestiona es que eso queda como en manos del que nos la otorga. ¿Sí me explico? Y si vamos como rompiendo con esa idea de que hay alguien que me la otorga o no, como apropiándonos de la idea de que tendría que ser una cuestión cultural de convivencia, pero eso es una utopía, también es así como un sueño guajiro, ¿no? Llegar hasta allá, pero también apropiarnos nosotros pues de la idea de que es un derecho, entonces también, ¿no? O sea, no solamente es una cuestión de que alguien me la otorgue o no, sino que yo tengo acceso, debo tener acceso a eso. Y cuando nos unimos, hacemos estos lazos como los que te he platicado que me pasa con otras madres de familia, y en condiciones muy diferentes de vida, no tienen que ser las mismas condiciones. A veces estamos creyendo en este mundo también de la misma neurodiversidad o de la discapacidad, pues tristemente nos encontramos como que pues hay niveles, ¿no? O hay los que se identifican con unos y los que se identifican con otros. Entonces, a mí no me va a entender alguien que no tenga pero mi discapacidad, por ejemplo, ¿no? Pero hay lazos de afinidad que podemos hacer porque lo que podemos entender es la discriminación.
Hay personas que, por ejemplo, lo que te están comentando, algunas personas que leo aquí de los comentarios, que viven discriminación por una discapacidad intelectual, ¿verdad? Que esa es otra cosa importante con la neurodiversidad. No es exaltar estas diferencias y decir, entonces no pasa nada. No, aquí no hay ningún problema porque el asunto es nada más que somos diferentes. No, yo tengo esa postura también. Hay gente que busca visibilizar la neurodiversidad como una simple diferencia. No creo que sea una simple diferencia porque sí implica dificultades, carencias, problemáticas, de cosas que no pueden desempeñarse como el resto de las personas. En ese sentido es una diferencia, pero porque nuestra sociedad está moldeada así o está hecha así, sí coloca a las personas en neurodiversidad en una posición de discapacidad. Le llaman discapacidad psicosocial por la comunicación, la socialización, el comportamiento, le llaman discapacidades invisibles, que esa es otra gran dificultad, porque los mitos suelen ser o que son genios raros y locos o que están chiflados, por ejemplo, ¿no? Que son caprichosos, están chiflados, hablan así, pero ¿cómo puede ser tan, no sé, captar también un área del conocimiento y no poder entender una cosa social? Pues eso es posible porque el cerebro funciona de una manera muy particular en estas personas y, y eso les dificulta la vida. O sea, el término discapacidad es un encuentro o un desencuentro más bien entre una carencia de nuestro funcionamiento con un mundo que nos pone barreras por esas carencias, ¿no? No existe la manera de pensar para mí la discapacidad sin las dos cosas. Entonces, pues la idea no es como darle visibilidad al tema como acepten la diferencia y ya. Sí, pero básicamente también como reconocer que esa diferencia implica que las personas tienen dificultades en lo social y hay que apoyarles en eso, ¿no? Y hay que abrirnos a la posibilidad de otra convivencia distinta a lo que estamos habituados. Por ejemplo, las escuelas serían un gran ejemplo de esto, ¿no? Nuestras principales dificultades fueron las escuelas. Muy poca apertura a entender que a veces los niños que en una condición de neurodiversidad aprenden de otra manera. Incluso nuestros sistemas educativos reducen a todos los niños, neurodiversidad o no, a básicamente dos habilidades, la lectoescritura, ¿no? Y la matemática. Y dejan fuera como otras inteligencias, ¿no? Que hay en los seres, otras maneras de manifestar la inteligencia, ¿no? Desde gente que comprende muy bien o que tiene una gran facilidad y requiere una habilidad para el dominio de su cuerpo, ¿no? Como los atletas, como los bailarines, que le llaman por ahí, me parece que hay algo, inteligencia corporal, me parece, algo así. Y gente que tiene acceso, por ejemplo, a habilidades que nos parecen extrañas o poco valoradas, ¿no? Creativas, artísticas, pero bueno, eso no es inteligencia porque resulta que no suma y multiplica bien, ¿no? Como si eso fuera una garantía de alguien en la vida, y no necesariamente, se trata de habilidades para la vida, lo que más nos permite como vivir satisfactoriamente, creo yo, a cada quien con sus posibilidades. Exacto. De hecho, hay muchos tipos de inteligencias, ¿verdad? Laura, hay la que mencionas, lógico-matemática, hay lingüística, espacial, musical. La que mencionaste de corporal se llama kinestésica corporal. Sí. Ándale. Y hay de muchos tipos. Por ejemplo, la chica que nos está escribiendo, Ani Aguirre Reyes, ella aquí menciona en los comentarios que tiene un síndrome y ha sufrido lo mismo que estábamos platicando, lo de la discriminación. Fíjate que esta chica, yo he visto que está estudiando una licenciatura en gastronomía. O sea, ella sí está dentro de un sistema educativo, pero estar dentro del sistema educativo no te asegura que no vas a tener
algún tipo de discriminación. Yo sé que es Exacto. muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil de primera instancia buscar alguna escuela donde haya apertura, como tú lo mencionas, y ya que la encuentras, aún encontrándola, aún estando dentro, sí hay a veces discriminación y problemas que sí, que la sociedad, pues como lo mencionas, no está moldeada de cierta forma, mejor dicho, que a lo mejor estas cosas que están pasando con esta persona no se les hace normal y entonces hay una Ujú. exclusión en lugar de ver que hay varios tipos de inteligencia, que a lo mejor no soy buena para esto, pero soy muy buena para otras cosas. Entonces, ¿qué podríamos hacer desde tu punto de vista, Laura? ¿Qué podríamos hacer nosotros en casa para educar a nuestros niños? O sea, para educar a nuestros niños hacia lo que es una inclusión, vamos a utilizar esa palabra, no tenemos ahorita otra, pero ¿qué Ujú. podríamos nosotros hacer en casa con nuestros niños? Fíjate que es muy, muy buena pregunta. Yo creo que tenemos muchos recursos de los que echar mano y no nos damos cuenta la mayor parte del tiempo, ¿no? Eh, o sea, más que hablar como de con los niños que viven una condición de discapacidad o una condición de neurodiversidad, hablaría como en general, ¿no? Eh, el aprendizaje en general y el desarrollo de habilidades para la vida se da muchas veces con lo que hay a la mano, o sea, no necesito el gran equipo o el material, es a través de la vida diaria y del juego y de podernos quitar algunas exigencias que tenemos sociales, ¿no? Como que mi hijo sepa hacer tal cosa a tal edad o como que no sé, como que tenga las mejores herramientas a la mano. A veces un costalito de frijoles y que me ayude a limpiarlos y a cocinar y a clasificar granos y a batir la masa de los hot cakes o de la harina para las tortillas, no sé, son cosas por las que el niño puede acceder al aprendizaje. Bueno, eso referente a lo educativo, pero creo que tu pregunta también iba en relación a cómo fomentar la convivencia con las diferencias, ¿no? Y es un poco lo mismo, como quitándonos de la cabeza tantas expectativas sociales y tantas cosas que nos rigen y no nos damos cuenta. Por ejemplo, el tiempo es una de esas cosas. Yo lo que descubrí gracias a la vida y a la existencia de mi hijo, que ahora aprecio muchísimo, es que el tiempo no era como yo lo pensaba, o sea, no hay una cosa, y ni siquiera lo pensaba del todo así, pero sin darme cuenta caía en una cosa como lineal de presente, pasado, futuro y estas cosas, ¿no? Y no, es bien interesante deshacernos a veces de esto para una, precisamente seguirle apostando a lo que puede pasar, a lo que puede suceder en la vida. La vida siempre es incierta, ¿no? Me parece a mí, solo que en la discapacidad esa incertidumbre es como que se encarna, ¿no? Como que ahí está, ¿no? Ahí está el recordatorio de que no sabes si al día siguiente, mañana, el siguiente mes, el otro año, va a poder hacer esto, la persona no va a poder, va a tener acceso, se le va a tratar de una manera más justa o no. Pero precisamente esa incertidumbre también nos puede mantener en movimiento, o sea, siempre buscando opciones, siempre buscando cosas y permitiendo eh, que se conviva desde otra idea de los seres humanos, no convivir en función de la mayoría, por ejemplo. Sé que suena así como, híjole, utópico, pero de pronto pensar en cómo la diferencia de alguien introduce un elemento nuevo a la convivencia, sorpresivo, de crecimiento, de creatividad incluso, ¿no? Eh, perdón que me sale un poco el tema, hay un librito, ¿no? Que tiene mi hijo, un libro infantil donde hay una serpiente que quiere jugar a la pelota, pero las serpientes no tienen brazos, entonces un elefante y una cerdita que son amigos dicen, ay, bueno, te vamos a aventar las pelotas y le caen todas las pelotas y tienen que inventarse una manera de jugar con la serpiente, ¿sí? Distinta. Y entonces la serpiente de pronto dice, pues yo, o sea, se me ocurre hacer la pelota, aviéntenme a mí, y está feliz porque la avientan de un lado a otro, no sé. No quiero que sea una metáfora y decir literalmente vamos a tomar a las personas como un objeto y a ver qué hacemos. No. La persona tiene sus deseos, tiene sus voluntades y escucharlas a veces es como lo primero para la convivencia,
¿no? Es como el miedo muchas veces nos impide, la angustia que nos da, qué es esto, cómo se maneja, por ejemplo, en el caso de mi hijo, cuando tenía sus crisis sensoriales que se saturaba, ¿no? Y pues había un berrinche que fácilmente puede ser confundido como con un berrinche que tiene un niño porque quiere algo, pero te dabas cuenta que era mucho más difícil calmarlo, ¿no? Que no era que quería algo, era que ya su cuerpo no estaba tolerando un estímulo que ya se había saturado o algo así. Y entonces dar espacios, dar tiempo, permitir que los niños entre ellos se comuniquen. A veces los adultos estamos como interfiriendo más que ayudando a estos procesos muy espontáneos donde pues un niño entra en contacto con otro y son distintos por sí mismos, ¿no? Pero no damos pie a eso, como que nos asusta, como que nos gana el deber ser, la expectativa de cómo tendrían que ser las cosas, la vida, te digo, el tiempo, la escuela, la convivencia. Las mamás estamos muy acostumbradas, por ejemplo, en este caso de cuestiones del comportamiento, a mí me tenían totalmente, ¿cómo se dice?, entrenada las escuelas para, en el momento en que mi hijo, en lugar de seguir la asamblea del kinder, además, o sea, unos chiquititos, como iba, se salía, ¿no? Porque le llamaba la atención no sé qué y se iba para no sé dónde, inmediatamente me volteaba a ver a alguien. Y entonces era, señora, señora, el niño, ¿no? Cuando entré a una escuela que es una microescuela, estamos fuera del sistema educativo, no hay reconocimiento de la SEP en este lugar, pero es un lugar para nosotros maravilloso donde encontramos un recibimiento muy distinto de una maestra que trabaja con 10 niños de muy diversas edades, la mayoría de ellos con historias difíciles en la escuela, en las escuelas. La primera vez que esto ocurrió en una reunión de la escuela, y yo inmediatamente ya me estaba parando para traer al niño y ven y me dice, señora, siéntese, ¿no? Siéntese, señora, como el meme, pero me cayó el 20 de lo que ocupamos para una convivencia, es permitir que las cosas sucedan, es no adelantarnos, es no impedirlas, es no llenarnos de miedos y de prejuicios, sino permitir que las cosas sucedan y entonces de pronto una maestra se puede salir de su programa, pero me parece más valioso lo que puede darse en el momento del aprendizaje que seguir el programa. O de pronto sí se pueden ajustar cosas. Yo recuerdo una buena amiga que su hija tiene una dieta especial y entonces se sorprendió que yo le preguntara qué le ponía en su bolsita de dulces, porque iba a haber una bolsita aparte, ¿sí?, de lo que ella sí pudiera comer. Y me decía, pues es que nadie, no hombre, ni te apures, no, es que es mucha molestia. O sea, es que yo quiero que ella sienta que también está en la convivencia y también recibe su bolsita de dulces, ¿no? Pero ¿qué le pongo a la bolsa? No, pues puedes ponerle eso. Ya me empezó a decir, pero tenemos esa poca sensibilidad, todo parece que nos va a dar más trabajo, ¿no? Yo hubiera deseado, por ejemplo, que en el cine le bajaran el volumen un poquito, o sea, mi hijo no pudo ir al cine hasta hace un año casi o dos, porque era una cosa muy fuerte para él, le dolía escuchar y lo intentábamos y nos teníamos que salir hasta que maduró su oído y ya le permitió, ¿no? Y todavía hay películas que sí y otras que no, depende de qué tanta suerte nos toque también, pero ahorita hacen funciones inclusivas, hablando de inclusión, ¿no? Funciones inclusivas y entonces a cuentagotas, tal mes, tal día en tal cine. Y si no vas ese día y esa hora, ya no hay más para ti, ¿no? Entonces, de pronto pensar en abrir espacios, en hacer cosas diferentes para quienes tienen condiciones de vida diferentes, es lo que yo le diría a los padres, como observen también, relajémonos, hagamos cosas distintas, atrevámonos como a ver cómo resulta ser algo distinto, a veces hasta lo terminamos disfrutando. Hubo alguien que en una fiesta le bajó el volumen a los monos estos que salen y que animan, las botargas les llaman, ¿no? El volumen era muy alto
nos observó que pues nos íbamos ya a retirar, entonces pidió que le bajaran el volumen y no solamente yo, mucha gente le dijo, ay, qué bueno, gracias, porque era casi insoportable. Entonces, esas sorpresas de pronto de atrevernos a hacer algo distinto, ¿no? Pues para convivir más gente ahí, ¿no? No es adaptarnos a uno, al capricho de uno, que es como creo muchas veces se ve en el caso de la neurodiversidad, es conmovernos un poco y atrevernos a hacer algo distinto, creo yo. Exacto. Laura, aquí tienes una pregunta. Mira, hay una mamá, se llama Ana, y te pregunta qué puede hacer ella si su niño con discapacidad auditiva sufre en la escuela, lo molestan en la escuela. ¿Qué puede hacer ella al respecto? Pues se siente cómplice, es lo que están escribiendo aquí en el chat, tienen un debate. ¿Se siente cómplice ella? O Ajá, ella se siente cómplice porque no ha hecho nada al respecto. Pregunta ya. qué puede hacer ella como mamá. Híjole, es que no me atrevo yo a dar esas respuestas a la vida de nadie y sobre la vida de nadie, porque cada quien vivimos circunstancias muy diferentes y pensamos muy diferente. Lo único que me atrevo como a decirle o a decirle a alguien que está viviendo estas situaciones es, pues primero tratar de que predomine el diálogo, la palabra, el indagar, ¿no? Cómo es visto nuestro hijo en un espacio por alguna persona, el informarle algunas veces de aclararle algunas cosas, ¿no? Me pasó a mí en una escuela que, bueno, la maestra nunca se interesó en conocer cuál era la condición de mi hijo. Entonces también lo otro es que a veces hay un tope y cuando ya no hay posibilidad de diálogo, ¿no? A veces es con la autoridad escolar, pero a veces también puede ser pues con el otro niño que está ahí, con todo respeto al otro niño cuando nos toca presenciarlo, pues explicarle, ¿no? Un poco, a veces podrá ser con los otros papás. De hecho, yo creo que las escuelas deberían de respetar esto que está en la ley, pero que nunca se hace de los comités de padres, ¿no? Y hablar de como de estos temas, introducir estos temas en la convivencia en las escuelas, ¿no? Pero pues a veces también implica retirarnos y proteger al nuestro. Lo digo con mucha franqueza porque fue nuestro caso, nos retiramos de las escuelas y ni siquiera por el acoso o el bullying de otros niños, para nada, sino de las propias maestras, ¿no? De las propias autoridades educativas que no terminaban de interesarse en hacer lo que también dice la ley, que son ajustes razonables para el aprendizaje y la participación de los estudiantes con necesidades educativas especiales o específicas. No había ninguna voluntad. Pero primero yo les diría, busquen esa voluntad, busquen ese diálogo, busquen acercarse. Yo lo que hacía era esperarme a que se me pasaran los corajes antes de pedir una cita en la escuela o estas cosas, porque sí nos gana mucho pues la impotencia, la angustia, la rabia de estar recibiendo tratos así, eh, pero bueno, serenarnos un poco para tratar de dialogar lo más posible, pero también saber que no estamos pidiendo favores. Cuando dialogamos con una autoridad educativa estamos pidiendo que se respete un derecho. En el caso, por ejemplo, de quien tiene que asegurar que aquello se dé, ¿verdad? A lo mejor otra persona, otro papá o mamá, un niño, pues no lo entiende y no está obligado a respetarlo y hasta ahí llega nuestro intento, pero una autoridad educativa, sí, un maestro, sí, no sé, les digo, tratar de dialogar, pero no dialogar en un sentido de, ay, por favor, acéptame, por favor, inclúyeme, sino pues de argumentar que es nuestro derecho tener ese lugar, ser respetados y estar tranquilos en un contexto educativo o en algún servicio que se nos preste a nuestros hijos o a nosotros, ¿no? Y si no, híjole, si se agotan todos los recursos, porque a veces incluso vamos a las autoridades estatales, municipales, ¿no? La SEP, por ejemplo, que ahí se pueden poner denuncias, y si aquellas cosas
pues no proceden, ¿verdad? En los casos particulares, yo sí pensaría en qué es lo mejor para ese niño, para ese estudiante. Si retirarnos, pero también pasa esto muy triste de estar peregrinando de una escuela a otra, por ejemplo. Nosotros fuimos tal vez muy radicales al salirnos totalmente del sistema y buscar un espacio, pero puede haber espacios dentro del sistema educativo. Busquen, no dejen como de buscar estas opciones para sus niños, para sus hijos, para sus seres queridos, ¿no? Incluso adultos, pero sé que es desgastante, es cansado, pero lo otro es pues unirnos también en asociaciones, en agrupaciones, buscar y tener también esa apertura a ser acompañados y acompañar a otros, ¿no? Porque a veces me toca ser acompañado y a veces me toca acompañar a alguien que pues no vivo lo mismo que esa persona, pero nos une algo en común o una causa en común, ¿no? Bueno, a mí se me ocurren varias cositas que pudiera hacer esta mamá. Primero, paciencia, no estar, no darse por vencida tan fácilmente, tener también, porque sí es muy desgastante, como comenta Laura, tener también una red de apoyo que es muy importante. Acuérdense que hay muchas asociaciones civiles que están donde hay personas, a lo mejor como tu hijo, donde hay familias que tienen a un niño que se parezca al tuyo y donde vas a encontrar muchísimo apoyo y vas a encontrar ideas. Primero es eso, ¿no? La paciencia, ser perseverante, buscar redes de apoyo. Y segundo, como dice Laura, platicar con la autoridad educativa, comentarle lo que está pasando, no dejarlo pasar. También lo comentábamos en otras charlas, que si uno no empieza a poner denuncias, a decir lo que no nos gusta, no vamos a obtener nada al respecto. Y tercero, creo que sería muy importante acercarnos al comité de padres de familia y que si no lo hay, ok, voy a buscar a la hora de la salida a todos los papás de la clase de mi niño y les voy a proponer una charla amena, platicarles a esos papás, porque a lo mejor ellos no saben qué tiene tu hijo y no tienen herramientas para poder enseñarle a los suyos. Entonces, ya a mí se me ocurre hablar con todos los papás, ¿no? Platicar con ellos, decirles, saben que mi hijo tiene esto, esto, esto y esto, y con él pasa que a lo mejor ciertos sonidos no le van a gustar, o a lo mejor no va a entender ciertas cosas, y platicarlo y decirles, pero él está aquí porque yo quiero que él aprenda esto y le hace bien y es parte de un derecho que él tiene, ¿no? Constitucional. Y si ustedes están de acuerdo, podemos platicar con la autoridad educativa y hablar con los niños. Eso es lo que a mí se me ocurre, que se haga siempre en las comunidades indígenas, cuando hay algún problemita, ellos son muy unidos y la autoridad educativa da un espacio para platicar de esto. Por ejemplo, tenían un niño, hace mucho yo fui a una plática, tenían un niño que no tiene, bueno, tiene algo que se llama labio leporino y los demás niños le hacían mucho bullying. Entonces los papás no sabían que era labio leporino. Entonces lo que hizo la mamá fue hablar con los papás primero, luego platicar con la autoridad educativa y de ahí me mandó a traer, esto fue en la Sierra de Toyac, me acuerdo, me mandaron a traer a mí porque era la doctora del centro de salud para que le explicara a los niños de una forma sencilla qué era el labio leporino, ¿no? Entonces, si nosotros les explicamos a los niños, a los papás, a lo mejor podemos hacer un cambio. Y ya si de veras se agotan todos los recursos, como dice Laura, entonces sí, buscar qué es lo mejor para nuestro niño, ¿no? A lo mejor otra escuela, lo comentábamos también con Margarita la semana pasada, que a lo mejor estar buscando otra escuela, ¿no? O buscar otro lugar que no darnos por vencidos tan fácilmente, ¿sale? Laura, una última pregunta tienen aquí en el chat de WhatsApp para ti. Dice una mamá que sí que puede hacer ella desde su trinchera para fomentar que exista la inclusión o que haya una visibilidad en las discapacidades. ¿Qué puede hacer ella? Tu micrófono está apagado, Laura. A ver. Sí, gracias. Decía que creo que se parece mucho a la respuesta que pudimos haber dado a la pregunta anterior, ¿no? Este, eh,
porque va dirigida a lo mismo, a que haya aceptación, a que haya respeto. La inclusión implica eso, ¿no? Que el otro me incluya y que yo haga algo también por incluirme, ¿no? Activamente, porque pues no sucede por sí mismo, ¿no? Entonces, esa pregunta es muy buena, ¿qué poder hacer como mamás? Y creo que tiene mucho que ver con lo que tú decías también, Astrid, unirnos entre comunidades, ¿no? En comunidades y no sentirnos como tan solos para poder animarnos. A mí en lo personal lo que me tuvo que suceder para trabajar un poco esto más fuera de mi casa y de mi familia es primero estar en paz yo con la situación de mi hijo. Cuando nos pusimos en paz, cuando nos pusimos ya en un contexto donde él sí era bien recibido y donde afortunadamente pudimos también ser acompañados por doctores, por terapeutas en cuanto a lo emocional, ¿no? Pudimos poco a poco, esa red de apoyo de la que tú hablas, Astrid, es muy importante, y entonces ya pudimos poco a poco, o en mi caso, empezar a hablar, empezar a decir, a contar la vivencia, a dialogar, a compartir con otros papás de niños con y sin discapacidad, pues la vida, así a convivir, y pedir esos espacios o buscarlos o crearlos, por ejemplo, ¿no? Que es lo que me ha sucedido a mí, es muy importante, pero no necesariamente tenemos que hacerlo de forma, valga la redundancia, formal o inscribirnos en una, sí, sino buscar en nuestras propias comunidades quienes pueden escucharnos y acompañarnos como una red de apoyo, porque entre más vayamos como conversando de ciertos temas y de la inclusión y pidiendo espacios, y más que pidiendo, accediendo nosotros también a esos espacios, ¿no? Es como creo que se puede trabajar mejor el tema. De verdad, falta mucha sensibilidad y falta mucha información y bueno, requiere de nuestra, como decías tú, Astrid, también nuestra paciencia, pero sobre todo yo diría de nuestra serenidad para empezar a abordar este tema con quienes no nos entienden del todo, con quienes tal vez nunca han escuchado hablar de esto, porque no son sus situaciones de vida, que es lo más complicado, ¿verdad? Hablar con quienes no parecen no compartir nada de nuestras vivencias y luego resulta que siempre hay algún familiar, algún conocido o no, pero hay la capacidad o la posibilidad de que alguien escuche que quien está ahí es otro ser humano que te pide ser tomado en cuenta, ¿verdad? Exactamente. Respondiendo también a eso que podemos hacer desde nuestras trincheras, creo la semana pasada platicábamos con Margarita que lo que podemos hacer para hacer un cambio es empezar a poner a lo mejor alguna queja. Si pasa algo, hablarlo, decirlo, no También. quedarnos calladas. También unirnos a sociedades o asociaciones en pro de todas estas cosas. O, por ejemplo, también se me ocurre a mí, yo soy médico. ¿Y qué hago yo? A lo mejor yo no tengo un hijo como con una discapacidad, pero ¿qué hago yo desde mi espacio? ¿Cómo empiezo a hacer un cambio? Bueno, yo lo que hice fue empezar a hacer este tipo de cosas, programas, charlas, donde me acerco a mamás, donde me acerco a personas para que la gente lo sepa, lo conozca. ¿Qué otra cosa puedo hacer yo como médico? Pues en mi consulta yo atiendo a personas con discapacidad, me capacito para poder atenderlas porque también es diferente. O también yo atiendo a personas con orientación sexual distinta, atiendo con personas con VIH y estoy en constante capacitación. Eso hago yo desde mi trinchera. Yo creo que si tú tienes un restaurante, tú tienes un negocio, ¿qué puedes hacer tú? Pues empezar desde ahí, ¿verdad? Puedes a lo mejor colocar una rampa, aunque a veces son cosas pequeñas, desde nuestra posición podemos hacer muchísimo para fomentar todo esto. A lo mejor pensamos que son cosas mínimas, pero yo creo que no. Si todos pudiéramos colocar nuestro granito de arena, íbamos a tener una sociedad diferente. Entonces, si tú eres maestro, si tú eres, tienes negocio, si tú eres médico, si tú eres enfermera, si eres psicóloga, si a lo mejor
tienes algún restaurante, entonces comienza desde ahí. Desde allí comienza a hacer la diferencia. Empieza, por ejemplo, a fomentar, a lo mejor a tratar, a buscarte algún curso donde podamos ver sobre esto. No sé si se acuerdan, platicábamos hace como 3 semanas con una persona, no me acuerdo ahorita el nombre del ingeniero, pero él dijo que iba a empezar a capacitar a los restaurantes para atender a personas con autismo, porque los empleados no conocían. Entonces, tener este tipo de iniciativas es lo que a veces hace la diferencia, es lo que nosotros, desde donde estamos, desde nuestro hogar, de nuestro negocio, podemos hacer. Y bueno, Laura, ya se nos acabó el tiempo, la verdad fue una plática súper. Aquí te mandan saludos Betty García. Dice, felicidades a ambas. Tengo la fortuna de conocer al hijo de Laura y el tiempo, maduración y formación en casa ha ayudado muchísimo, así como apoyo en medio escolar. Entonces te mandamos saludos, Betty. Gracias, Betty, gracias. Saludos. También a Ani, a todos, Oscar, todas las personas que nos visualizaron a través de Facebook, WhatsApp y los grupos de comunidades indígenas en Facebook. Muchísimas gracias, Laura, por tu participación. Me encantó esta plática. Espero que puedas dejarnos por ahí tu contacto en los mensajes aquí en el chat de Facebook, tu página también para que la puedan seguir las personas y ver más contenido. No sé si quieras mandar algún saludo o algunas palabras ya para concluir nuestra charla. Nada, finalmente te escuchaba ahorita en tu última participación y pensaba también en la posibilidad de crear, inventarnos y crear espacios nuevos y diferentes, ¿no? Yo terminaría con esto. Ahorita decías capacitar a los empleados para recibir una persona con discapacidad, pues también contratar personas por supuesto que contratar personas con discapacidad. Oye, no tengo el maestro para recibir, no, primero recibo al niño y luego sí me explico, claro, busco el recurso, busco atender, pero lo que creo que más movería el tema es la voluntad de convivir en medio de las diferentes condiciones de vida muy valiosas y muy humanas, ¿no? No solo de discapacidad, acercarme a las comunidades indígenas, acercarme, pero en otro sentido, ¿no? Por ejemplo, acá en el norte, esto que vivimos con algunas personas que vienen a trabajar a la ciudad de Monterrey y que también hay mucha discriminación, porque entonces parece que yo te hago un favor. No, el otro es un igual a ti en muchos sentidos, en su dignidad humana, sobre todo. Entonces, dar posibilidades de vida implica abrirnos a experiencias nuevas con otros que no conocemos, que no son en nuestra cabeza nada más, ¿verdad? Como nosotros, ¿verdad? Pero que tienen un lugar y una existencia que por sí misma es valiosa. Por sí misma la existencia de alguien es valiosa. Bueno, pues saludos a todas las personas que nos están viendo. Aquí Oscar Nava dice excelentes consejos de la doctora Laura Acosta y acertados comentarios de la doctora Aces. Hay que seguir luchando. Nos quedamos con eso, Laura, con lo que acabas de decir, que hay que seguir realizando más cosas, hay que a lo mejor buscar al maestro, aceptar al niño y después buscar quién nos pueda ayudar, ¿verdad? Tener voluntad. Con eso nos vamos a quedar el día de hoy en la charla de viernes. Te agradecemos mucho, Laura, por estar con nosotros, por dar tiempo, de tu tiempo para este espacio. Y bueno, nos vemos el próximo viernes. Laura, espero que ahí pongas en los comentarios el contacto de tu pediatra, te pidieron, ¿verdad? Y tu página. Sí, también por ahí pongo el contacto del pediatra, igual a distancia, como decías tú, Astrid, él pudiera, o darles referencias del lugar donde ustedes radican, que él tenga algún dato de alguien de su confianza. Por acá, ¿verdad? Entonces nos despedimos, sí. Laura, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias a todos por visualizarnos en este viernes de charlas. Acuérdense que estamos abiertos a cualquier persona que quiera participar en este espacio, ¿sale? Por ahí nos pueden mandar un mensaje a través de la página o al teléfono 744-500-7332. Sigan a Laura en su página. Laura, ¿cómo se llama tu página? ¿Comentabas? Cuestionando la inclusión. Cuestionando la inclusión también, ¿sale? Entonces nos despedimos, Laura. Hasta luego. Hasta luego. Un gusto. Gracias por la invitación.